Hola a todos, en esta parte de los tutoriales vamos a trabajar con las figuras 2D o lo que vendrían a ser shapes o formas. Vamos a aprender a crear y a modificar estas, así como el uso práctico dentro de nuestra escena. Básicamente nosotros vamos a trabajar una sala y vamos a ir viendo justamente estas figuras en 2D y convirtiéndolas en unas en 3D, digamos, ¿no? Para ello necesito que se descarguen dentro de nuestra página web la escena líneas1.zip. Esto vendría a ser una sala y nosotros vamos a empezar a ambientarla. Para la utilización de líneas vamos a ir al panel de creación y en la segunda persiana van a darse cuenta que tiene la opción Shapes. Ahí tienen figuras predeterminadas como por ejemplo esta figura rectángulo. Me he ido a la vista left, ahí simplemente le di un clic y arrastré la figura. ¿Ya? De por sí, todas las líneas tienen tres pestañas, que vendría a ser la pestaña Rendering, la pestaña Interpolation y la pestaña Parameters. Esta última es la que se encarga de dar las características individuales por objeto. Eso quiere decir, en el caso del rectángulo, por ejemplo, tenemos el largo y el ancho, así como una opción llamada Corner Radius, que nos va a permitir darle una curvatura en las esquinas de nuestra figura. De por sí, esta figura es relativamente plana, o sea, es básicamente una línea delgada. Si nosotros quisiéramos darle un poco de volumen, lo que vamos a hacer es irnos a la persiana Rendering y activar la opción Enable in Viewport. En ella se van a dar cuenta que está activa la opción radial. Eso quiere decir que va a tener una curva o una forma cilíndrica nuestra figura. De por sí, el primer valor llamado thickness se va a encargar de modificar el grosor. De ahí tenemos el valor size, que va a cambiarle la cantidad de lados que tiene en la escena. Y por último tenemos el angle, que nos va a permitir cambiar la curva, la orientación básicamente de esas caras. Para este caso en particular, que quiero hacer un estante, voy a trabajar por ejemplo con la figura rectangular. Como ya se habrán dado cuenta, tiene dos parámetros básicos, que vendría a ser el largo y el ancho. Es lo que necesitamos básicamente para nuestro estante. ¿Ya? Otra cosa muy importante que tienen las líneas es la pestaña Interpolation. Esta se encarga de dar la cantidad de segmentos que va a tener las curvas o la cantidad de segmentos que va a tener la línea en sus curvas. Entonces, para nuestro estante, por ejemplo, le vamos a poner en largo 0.3 y en ancho 0.6. En el corner radio le vamos a poner 0.03. De por sí, como se ve muy ancha la figura, le voy a bajar un poco el largo y el ancho también de la opción Enable in Render. ¿Ya? Entonces ahora sí tenemos una figura mucho más delgada y de acuerdo a nuestra escena. ¿Ya? De por sí, en la pestaña de creación Shapes, como les había comentado, hay figuras ya predeterminadas. Una de ellas vendría a ser el rectángulo, que es la que acabamos de ver. A continuación vamos a ver otra figura que nos va a ayudar también a la ambientación de nuestra escena. En este caso estoy hablando del Lengon. De la misma forma, nos vamos a la vista left, le damos un clic y sin soltar arrastramos. Se van a dar cuenta que se ha formado básicamente una figura hexagonal. Tiene las tres pestañas que habíamos dicho y acá, por ejemplo, dentro de las opciones individuales tenemos el radio, que vendría a ser el diámetro de la figura, la cantidad de lados y el corner radius, que ya lo vimos hace un momento, que nos da una pequeña curvatura en las esquinas. Entonces vamos a jugar igual y vamos a ponerle los parámetros. Por ejemplo, en este caso en particular le voy a poner de radio 0.2. En cuanto a segmentos le voy a poner 6 y no le voy a poner nada de corner radius. Básicamente quiero que sea un estante recto. Entonces no quiero que haya mucha manipulación como tal. Una cosa muy importante es, en este caso en particular, digamos que quisiera que sea una especie de librero. Voy a agarrar y voy a duplicar. Entonces estoy agarrando la figura y como ya vimos en las sesiones anteriores, si queremos duplicarlo, apretamos la tecla Shift y lo movemos básicamente. Prácticamente he triplicado la figura, le he puesto en diagonal para crear el estante que deseo, ¿no? Otra figura en particular con la que voy a trabajar es, por ejemplo, la figura círculo. Me voy al panel de modificaciones y si se dan cuenta, dentro de sus opciones solo tenemos un valor que vendría a ser el radio o el diámetro de la figura como tal. Entonces le estoy poniendo, por ejemplo, 0.3 segmentos o 0.3 de radio. Lo que sí me interesa en este caso es manejar la curvatura, la cantidad de segmentos que tiene la curva. Como ya les comenté hace un momento, la interpolación se encarga de hacer la cantidad de segmentos en la figura.
Ahora vamos a complementarlo en este caso con una figura que ya vimos, que es lo que vendría a ser un rectángulo. Y voy a cambiarle las dimensiones, tanto en el largo como en el ancho, para darle una forma más deseada, digamos, ¿no? Para nuestro mueble en particular. Entonces ajusto lo que vendría a ser el grosor de la figura, así como el ancho y el alto. Y de alguna manera lo voy a acomodar, digamos, ¿no? Para que se vea mucho mejor. Ya está. Entonces prácticamente tendríamos un tercer estante con el que podemos manipular. Entonces, esto por ejemplo es una forma rápida de trabajar con líneas y poder manipularlas, ¿no? Entonces, en forma rápida, por ejemplo, he creado la estantería de toda esta sala con tres figuras básicas con las que hemos ido jugando y de alguna manera aprendiendo como tal. Así está quedando nuestra escena en perspectiva. Empotro un poquito las figuras para que no se vean flotando. Y listo. Entonces, dentro de las cosas que hemos aprendido, que es mediante el panel de modificaciones, podemos rediseñar las formas básicas de la línea. Así como mezclando otras figuras podemos ambientar todo. Bueno, eso es todo y nos veremos en un próximo.